en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Bueno, hoy el tema del día a través de Fuego 107.7 en FM, también a través de latribu.fm, plataforma digital, ahí lo pueden meter en el navegador o en TuneIn, por ejemplo, pueden buscar el canal de La Tribu y ahí pueden escuchar en el celular. También el programa. Estamos transmitiendo ya en vivo a través de Somos La Tribu FM en audio y video esta plática. Hoy con nosotros el historiador Carlos Cañas Dinarte. Le damos la bienvenida. Es licenciado en Letras y Comunicaciones. Tiene estudios doctorales en Historia de América, Historia de la Ciencia y Tecnología. Radica en Barcelona. Barcelona. Sí, en Cataluña, pues sí. República Independiente, dicen. Y bueno, ahí está. Dicen. Sí, es editor, columnista, creador de contenidos culturales para redes sociales. Ha publicado, no sé, una veintena de libros. Y no voy a seguir porque se nos va la hora hablando del currículum. Carlos, qué gusto tenerte hoy en La Tribu. Buenos días, formalmente, bienvenido. Bueno, buenos días, buena tarde desde Barcelona. Saludos para toda la audiencia, saludos para ustedes ahí en estudios, saludos a Chomito, ¿verdad? Así es que, y saludos también al patrocinador, el legado del doctor Antonio Calderón Morán, Ancalmo, ¿verdad? Que es parte de toda esta historia del desarrollo de la ciencia en El Salvador. Vaya, ya viste. Bueno, aquí podemos hablar de un montón de temas con Carlos Cañas Dinarte. ¿Sabes qué? Estábamos nosotros, a raíz de todo lo que ha pasado, estábamos hablando con mi hijo la vez pasada y decíamos, mira, y me preguntaba, mira papi, contame un poco de la historia de los presidentes. Y empezamos a retroceder, vea, un poco. Hasta me preguntaba por quién votaba, fíjate, este es mi hijo, papi, ¿por quién votaste? Ya votaste en el 84, me decía. En el 84 yo no voté, en el 84 fue la elección de Duarte, cuando ganó Esa Duarte. hubiera sido tu primera... No sí, porque la elección, y aquí me puede corregir Carlos, la elección pues debe haber sido en marzo del 84, y yo no había cumplido todavía 18 años. Ay, qué regada. No voté. Entonces, la primera elección que voté fue para la del 89, no les voy a decir por quién voté. Por las manitas, no. Con tus manitas, qué diferente. Pero Carlos, nos fuimos para atrás, empezamos a y de ahí te vas, y realmente te vas hasta el siglo pasado y el siglo antepasado, y me resultó interesante. Y mira, le dije, ¿sabes qué? Yo quisiera preguntarle a Carlos Cañas Dinarte sobre eso, que nos cuente, que tal vez podamos hacer una reseña. Yo creo que ese es un poco también el propósito de esta plática. Obviamente hay muchos temas con los cuales se puede conversar con Carlos, pero de los presidentes, y yo no sé si podemos hacer como una reseña de la historia presidencial en nuestro país. Fíjate, creo que está un poco en boga también el tema, y no sé, la popularidad me llamó la atención, solo para ponerlo como preámbulo, Carlos, cuando oíamos al arzobispo de San Salvador el domingo en la conferencia de prensa que decía, hablaba de la popularidad del actual presidente, que es un hecho, que es muy popular, pero él decía, esto es inédito, no había pasado desde los tiempos de Gerardo Barrios, dijo, y bueno, quisiera conocer... Ni con Gerardo Barrios, creo que. Así, algo Sí. así, dijo, y no sé, Gerardo Barrios, habrá sido, y por ahí podemos comenzar, habrá sido Gerardo Barrios un presidente popular, ¿qué dice la historia? Carlos, y de ahí pues podemos hacer una reseña histórica, cronológica, Carlos. Gerardo Barrios, el presidente más popular. Gerardo Barrios Espinosa, general, ocupó la presidencia como senador. Teníamos en aquella época un sistema bicameral legislativo. Teníamos Senado de la República y teníamos también Asamblea Legislativa de Diputados. Una vez al año se reunían en lo que se llamaba la Asamblea General. Y entonces Gerardo Barrios ocupa la presidencia de la República como senador designado, ¿verdad? Como no había en ese momento la figura del sucesor presidencial o del primer designado a la presidencia, ¿no? Entonces, pero esa es la lo que ocurre con él, lo que ocurre con él es... Perdón que te han puesto la marcha, Chomito te puso la marcha Gerardo Barrios, que esa tiene otra historia también.
la marcha, bueno, y está asociada con el PDC, Chomito, quitar, van a decir que ya comenzó, que ya comenzó la, sí, que ya comenzó la campaña, pero perdón, te interrumpimos, pero decías, Carlos. No, estaba pensando en lo de altivo, varón, juro, libertad, que hasta tenía letra la marcha de Gerardo Barrios. Bueno, también Liceo, Liceo, campeón, Liceo. Bueno, ¿ves? Todo el mundo la adapta, ¿no? Todo el mundo le pone ahí su trozo a eso. Realmente es una marcha adaptada. Voy a hacer un pie de página. Es una marcha adaptada porque Alexander Poussin era un belga que era el director de la orquesta de los altos poderes del país, y entonces él se trajo esa marcha de Europa y la adaptó y se la dedicó a Gerardo Barrios. Pero realmente es una marcha dedicada a la reina Victoria de Inglaterra. Entonces es el original que tenemos ahí, y por eso es una marcha que pues casi todo el mundo conoce, porque en todos los eventos que tuvieran que ver con Gerardo Barrios se interpretaba esa marcha. Ya voy a buscar la versión original. Pero bueno, estamos hablando de 1861. 1858 a 1863. Barrios, en aquella época, los presidentes, ya éramos república para ese momento, desde 1841, ya había presidente de la república, antes eran jefes de Estado. En ese momento, el hombre fuerte de Centroamérica era siempre el presidente de Guatemala, y especialmente el general Rafael Carrera Turcios, que era el dictador, ¿verdad? Era el gran dictador, y él decidía qué presidente ocupaba cada país, ¿verdad? ¿Sí? Entonces él apoyaba o destituía, ¿verdad? Era el hombre fuerte de la región, ¿no? Entonces era el todopoderoso, ¿no? Entonces el que él designara era el que ocupaba la presidencia en cada uno de los territorios centroamericanos, incluso la influencia de él era tan poderosa que llegaba hasta Costa Rica. El asunto es que Barrios es el primer presidente de la República que le saca provecho a lo que ahora conocemos como propaganda, ¿verdad? Él manda a pintar varios retratos suyos, ¿verdad? Manda a hacer copias de varios retratos suyos y los manda por todo el territorio del país con una indicación, ¿verdad? Y es el hecho de que la gente se tenía que quitar el sombrero delante del retrato y saludarlo, ¿verdad? Y si no lo hacía, le daban de golpes, ¿verdad? O lo metían a la cárcel. Entonces la gente se grabó muchísimo la imagen de Barrios, ¿verdad? Del general Barrios, se quedó mucho en la imaginación popular, porque claro, todo el mundo tenía que ir a saludar el retrato del presidente, ¿verdad? Y eso a su vez jugó en contra suyo, porque cuando fue derrotado por las tropas de Guatemala y lo destituyeron, al salir huyendo, todo el mundo sabía que era el presidente el que iba escapando, ¿verdad? Entonces le costó muchísimo abandonar el territorio nacional, y esa fue parte de su situación de ruina, ¿verdad? Hasta que finalmente ya la historia nos cuenta que lo capturaron en Nicaragua, ¿verdad? Y finalmente lo fusilaron el 29 de agosto de 1865. Así, imagínate cómo muere. Mira, una pregunta era, por lo que ves en los retratos o la imagen de Gerardo Barrios, siempre andaban con esos uniformes vistosos. Eso se estilaba en esos años. O sea, que el militar andaba con decoraciones y todo. No y las sé, sombreras. Es que estoy viendo imágenes con las sombreras. Parecían como si eran franceses, mira. Sí. Hay mucha mitología alrededor de eso, ¿no? Porque hace un par de semanas yo compartí una imagen de los últimos meses de Gerardo Barrios, publicada por un periódico francés, y no se parece en nada a las imágenes que nosotros conocemos de él, así gallardo y metido en un uniforme dorado y rojo y todo lo demás. No tiene nada que ver con eso. Aparentemente ya para los meses finales de su presidencia ya no tenía esos brillos, ¿verdad? Como se nos pinta siempre en la tradición, ¿verdad? O sea, hay cosas que tienen que ver con, más que con la historia, tienen que ver con cómo nos las han contado, ¿verdad? Igual las imágenes de la independencia no son de la época de la independencia, ¿no? Sino que las pintó un chileno, Luis Vergara Ahumada, en 1956, 1957, y son las imágenes que siempre tenemos en la cabeza respecto a la independencia. Entonces son construcciones a posteriori. Ahí estamos viendo, los que están en la transmisión de Facebook, porque esta plática estamos viendo ese retrato. Yo creo que no lo puede ver, sí lo puedes ver, Carlos. No lo puede ver Carlos ahorita, pero es un retrato
que se ve hasta como viejo. Y mira esta imagen, parece como si fuera Molina, ¿verdad? El presidente Molina, no sé si se acuerdan de Molina. Ahí lo estoy mostrando en esta cámara, ahí está. Entonces, esa imagen es una imagen que es una imagen como de fantasía, no sé si ese es el término, pues, pero no es la imagen que realmente transmite. Este es el uniforme cuando estaba de gala, digamos, o quería mostrarse de otra manera. Exactamente, hay una construcción, por eso digo, hay una construcción a posteriori de cuando se quiere presentar al héroe, ¿verdad? Al héroe, y esa visión tiene que ver también con la ropa, ¿verdad? Y tiene que ver con una serie de elementos. Por ejemplo, la tumba de Barrios es una tumba de héroe, ¿verdad? Es una tumba de alguien caído prácticamente en combate, ¿verdad? Aunque haya sido fusilado, la idea que transmite su mausoleo es la de alguien caído en combate y alguien que se le rinde tributos y honores, ¿verdad? Dentro del calendario cívico y todo. Hasta hace unos años, unos 20 años, era solemne la ceremonia dedicada a cada 29 de agosto al expresidente Barrios. O sea, hay una construcción ideológica e ideologizada detrás de todo este tipo de religiones cívicas, ¿verdad? O sea, el ejército durante muchísimas décadas le ha rendido pleitesía a la memoria de Barrios. O sea, estaba en los billetes. Igual que a Manuel José Arce. Estaba en los billetes de estaba 50. En los billetes, por ejemplo, sí, en estampillas, estaba en todos lados, ¿verdad? O sea, en los cromos escolares también, ¿verdad? O sea, espérate, ese billete y así como él. Espérate, este billete es actual, el que estamos viendo, el del 50 colones. Es Gerardo Barrios. Entonces, o sea, bueno, entonces ha sido... perdón. El moradito, ¿verdad? Ajá, el moradito, ajá, ese de las 50. últimas emisiones billetarias que hizo el BCR, ¿verdad? El Banco Central de Reserva, Sí, estaba dedicado a Barrios también, a la estatua y al rostro de Barrios. Vale, pero entonces, volviendo al inicio de la pregunta, ¿habrá sido uno de los más populares entonces en la historia? Yo creo que no era popular, más bien era bastante impopular en su tiempo. Hizo varias cosas que le ganaron muchísimos enemigos, ¿verdad? A sus enemigos políticos les embargó las tierras, las chacras, como se llamaban en aquella época, las fincas. A muchos los fusiló, ¿verdad? Mandó a fusilar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo mandó a fusilar enfrente del actual Palacio Nacional de San Salvador. En aquel entonces era el atrio del convento de Santo Domingo, y lo mandó a fusilar ahí en esa plaza que ahora lleva su nombre, la Plaza Barrios. Y muchos de sus enemigos se aliaron con el presidente Rafael Carrera Turcios, el mismo de Guatemala, y finalmente lo derrocaron, ¿no? O sea, lo destituyeron. Yo creo que no era un personaje popular, ¿verdad? Por todo lo que yo he visto y he leído, su correspondencia y todo, pero digamos que se convirtió en alguien muy conocido a raíz de esto que les contaba, de que había enviado a su retrato a todos los rumbos posibles dentro del territorio nacional. Hay otros datos que incluso pues en los libros de texto y todo decían que era el impulsor del cultivo del café. Alguien, Chino, ¿no te acuerdas? Alguien dijo aquí que eso era falso. ¿El café? No, ¿Qué? Creo que fue el economista. Eso es más falso. Ajá. Eso es más falso que billete de Bitcoin. Eso así definitivamente es más falso que billete de Bitcoin. Es mentira, pero así no es la historia. Sí. No, el café ya existe. El primer documento que habla del café en territorio ahora salvadoreño es de 1762 en Sonsonate. Ahí se menciona el café como una sustancia que sustituye al chocolate. Luego vamos a encontrarnos al doctor Eugenio Aguilar en 1846, que hace el primer grupo de leyes para promover el café. Y después de eso, Barrios lo que hace es que promueve el cultivo del café en la zona oriental de El Salvador. Y él tenía muchos intereses, por supuesto, ¿no? Toda la zona de Cacahuatique, la localidad que ahora lleva su nombre, Ciudad Barrios, él tenía muchas fincas en esa zona y le interesaba promover el cultivo del café en toda esa área, ¿verdad? O sea, digamos que de alguna manera los presidentes siempre tenían intereses, ¿verdad? Por promover zonas de su especial visión, ¿verdad? Y por supuesto él venía del oriente y le interesaba desarrollar el oriente del país.
Entonces, sí, esa es William Pleites. William Pleites. Sí, yo no sé si has tenido acceso a un libro bien interesante, La historia económica. Buenísimo ese libro. Desde el punto de vista de la economía, sí. Y ahí desmitifica eso que acabas de decir, y tú lo corroborás, que es un mito. Entonces eso, de que el padre del cultivo del café, Gerardo Barrio, entonces es falso. Entonces. Exactamente. Lo que pasa es que alrededor de las figuras presidenciales de El Salvador hemos labrado mitos que la gente los repite y los repite y los repite y los da por ciertos. Y la verdad es que no, de ciertos no tienen nada, ¿verdad? Por ejemplo, con el Otro tema mito, del sí. presidente más joven, ¿verdad? El presidente más joven que hemos tenido en el país fue el general Tomás Regalado, ¿verdad? Tomás Regalado Romero llegó a ser gobernante del país siendo muy joven por golpe de Estado, ¿verdad? Por golpe de Estado, pero se convirtió en presidente de la República. ¿Cuántos años? El presidente más breve tenía 37 años. Tenía 37 años en aquel momento, 37 años y meses, ¿verdad? Pero era el presidente, hasta la fecha es el presidente más joven que ha habido en la historia nacional. Igual que el periodo presidencial más breve que tuvimos en 1885, que duró 3 días. 3 días. ¿Verdad? O sea, 3 días. Un banquero, finalmente, banquero que nadie recuerda, ¿verdad? José Rosales, el que lleva... Su apellido es el que lleva el Hospital de San Salvador, porque él donó la estructura y donó la tierra de la finca San Diego para que se construyera ahí el hospital. Él duró 3 días en el poder porque nadie se quiso hacer cargo de la presidencia. Entonces el presidente huyó, que era el doctor Rafael Saldívar. El vicepresidente no quiso asumir. El primer designado no quiso asumir, el segundo designado no quiso asumir, y a todo el tercer designado le tocó asumir la presidencia y entregársela al general Francisco Menéndez. 3 días exactos duró esa presidencia. La presidencia más breve que hemos tenido en la historia nacional. Mira, bueno, ahí yo decía presidente más popular. Yo estaba parafraseando al arzobispo, pero tenés razón, tal vez más conocido, por lo que sea, porque vaya, si nos ponemos a ver la historia y sale siempre a relucir el nombre de Maximiliano Hernández Martínez. Ahí sí, pues podemos decir o sea, yo no voy a hablar de popularidad, pero se hablaba. No había Sid Gallup en ese momento. No había Sid Gallup. pero había cosas peores que Sid Gallup en aquella época. Hay que ir a ver los periódicos de ese tiempo, pero es un presidente que siempre sale, o sea, es que no sé si hoy vamos a construir no necesariamente los más populares, sino que los más resonados en la historia de nuestro país. Pero ¿qué puedes decir? Ajá. Si nos queremos ir por el lado de la popularidad, hay que ver antes, durante y después de Hernández Martínez. ¿Qué pasa antes de Hernández Martínez? Antes de Hernández Martínez. Antes de Hernández Martínez estaba la que ha pasado a la historia como la dictadura Meléndez Quiñones, ¿verdad? O sea, Carlos Meléndez Ramírez, su cuñado, el doctor Alfonso Quiñones Molina, y su otro hermano, Jorge Meléndez Ramírez, ocupan la presidencia desde 1913 hasta 1930. Pero familiares, digamos, entre la familia, digamos. Era de familia, claro, era de familia, porque el último que ocupa la presidencia es el abogado de la familia, que es el doctor Pío Romero Bosque, que era abogado, ¿verdad? Había tenido múltiples cargos con la familia y todo, y entonces dijeron, miren, como esto tiene que continuar, vamos a nombrar al abogado de la familia, y ponen a su gente de confianza, pero el doctor Pío Romero Bosque, en cuanto toma la presidencia, se les da vuelta y los deja de lado, ¿verdad? El abogado, como no era de la familia. El abogado de la familia, claro, entonces los traiciona prácticamente y crea un gobierno que, entre comillas, en ese momento es el más democrático que tiene el país, ¿verdad? Porque lo que pasa es que, pues sí, había visos democráticos, pero también había circunstancias de corrupción muy fuertes, ¿verdad? O sea, El Salvador venía atravesando ya temas, por ejemplo, cuando el doctor Pío Romero Bosque asume la presidencia, ya ha impactado al país está por impactar al país la gran crisis de Wall Street, la de 1929. Entonces, todas las exportaciones de café y todas las exportaciones de azúcar y de otros productos se van al garete, ¿verdad? O sea, todo fracasa en aquel momento y llega al poder después, en 1930, un gobierno que
la gente lo apoyó porque llevaba ideas completamente distintas, ¿verdad? O sea, además iba apoyado por un intelectual de mucho renombre en aquella época como era Alberto Maferrer. Y es así como el Partido Laborista Salvadoreño, ojo, Partido Laborista Salvadoreño, asume el poder. El Partido Laborista lleva de candidato al ingeniero Arturo Araujo, que había vivido en Inglaterra, que era un eterno golpista, siempre había estado detrás de golpes de Estado en el país, igual que el doctor Prudencio Alfaro, y lo que hacen es plantear la posibilidad de crear una reforma agraria general en el país, pero en un momento en el cual El Salvador está quebrado económicamente. Y como está quebrado económicamente, los funcionarios se dedican a despilfarrar, a robar, ¿verdad? Y se dedican a crear una situación más fuerte de corrupción dentro del país. Y eso dura 9 meses. A los 9 meses el ejército y la policía se hartan de la situación y el 2 de diciembre de 1931 le dan golpe de Estado al gobierno. Cuando hablas de corrupción, ¿cuál era la corrupción en aquel momento? Porque ahora vemos desvío de fondos, que de repente en las construcciones, que se debían dinero, no sé. Pero ¿qué significaba la corrupción o cómo se comprobaba la corrupción en aquellos tiempos? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, con envíos, con compras de armas, ¿no? O sea, se compraban armas para el ejército y se destinaba tanto dinero para eso, y resulta que al hacer la transacción en Checoslovaquia, por ejemplo, ¿no? O en Alemania, las armas valían el 40% de lo que se había pagado, ¿no? Entonces el 60% mágicamente desaparecía, ¿verdad? O alguna cosa por el estilo. O por ejemplo, se reservó dinero para crear un banco hipotecario, porque era necesario tener un banco hipotecario, y el dinero desapareció también durante esos periodos. O por ejemplo, había mucha corrupción en algo que consistía en que a los empleados públicos se les pagaba con vales, no con dinero, sino con vales. Y entonces, imagínate, te pagaban 100 colones. Y entonces te daban un papelito, ¿verdad? Como un quedan, y con ese quedan tenías que, pues, pagar las cosas de tu casa, ¿verdad? Entonces resulta que el quedan lo ibas a dejar a un lugar, y en ese lugar te daban 70 colones en efectivo, pero el quedan era por 100 colones. Entonces se quedaban con 30, y luego cuando el gobierno pagaba, hacían efectivo los 100 colones y se quedaban con 30. Entonces, todo eso, y otro detallito, pero chiquito, chiquito, era que ya para ese momento, en finales de los años 20, El Salvador era una potencia de exportación de drogas, ¿verdad? O sea, teníamos captábamos y reexportábamos heroína, cocaína, marihuana, ¿verdad? Hoja de coca. Eso ya teníamos grandes negociantes ahí de todo ese tipo de cosas. Hay varias fortunas importantes del país que se construyeron en esos años con dinero procedente del tráfico de drogas. O sea, para el gobierno de Hernández Martínez es el gobierno que más promueve el narcotráfico en América Latina en la primera mitad del siglo XX. Decime nombres. O sea, ¿qué dice? Decime nombres. Papeles. El chino quiere saber. La fortuna, no, chino. Éramos un Yo narcoestado. quiero saber. Éramos hay varias un narcoestado fortunas ahí que andan, que los orígenes son de esos años, ¿verdad? Hay, por ejemplo, hay un personaje de Santa Ana que El Salvador en todas sus farmacias ocupaba cocaína y ocupaba derivados del opio y otra serie de cosas, porque obviamente había que tratar. No, porque había que tratar las inflamaciones, o había que amputar miembros, y había que hacer otras cosas. Pero todas las farmacias del país en aquella época necesitaban 5 kilogramos de opio o de cocaína. Todas las farmacias. O sea, imagínense los gramos que les vendían a cada farmacia para que todas tuvieran surtido. Este señor de Santa Ana mandó a comprar un alijo a Turquía, lo llevó, ¿verdad? Lo trajo a los puertos de El Salvador, pero era un pequeño alijo de 900 kilogramos. Imagínate. O sea, si El Salvador completo necesitaba 5 kilogramos, ¿para qué necesitaba este señor 900 kilogramos de pasta de coca, ¿verdad? O sea, y entonces le fueron y le preguntaron, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, miren, aquí no dice, no, si es ilegal, le dijeron, desde 1912 es ilegal importar este tipo de droga, ¿no? O sea, bueno, entonces la voy a mandar de regreso.
Y así se solucionó el problema. O sea, el señor dijo, la voy a mandar de regreso, y nadie le pidió comprobaciones, no lo llevaron a juicio, no lo encarcelaron, no pasó nada. 900 kilogramos de droga entraron en esos años al país en un solo punto para un solo señor en Santa Ana. Es decir, la corrupción ha estado en múltiples facetas. A mí, si a lo mejor es un chambre. Y en el caso de Hernández Martínez, a él le toca afrontar las consecuencias de la crisis de 1929 y, por supuesto, ¿verdad? Tenemos el levantamiento etnocampesino de enero de 1932, que eso, curiosamente, a Hernández Martínez le gana muchísima popularidad en aquella época, porque la gente lo vio como el salvador del país, porque había evitado que los comunistas se comieran al país. Entonces, eso le ganó mucha popularidad en aquel entonces. Pero ya para 1935 él ya había perdido mucho de ese apoyo popular, ¿verdad? O sea, y ahí sí ya se volvió realmente un dictador. Quiero detenerme aquí porque como tú dijiste que ibas a vivir entre antes y después, y está interesante la plática hoy con Carlos Cañas Linarte. Espérate, solo quiero retroceder un poco a la dinastía que hablaba, esta dinastía Meléndez Quiñones, y de ahí, antes de eso, que no era, Manuel Enrique Araujo no era parte de esa dinastía, ¿verdad? No, él es antes, él es unos años antes. Ajá. Sí, lo que pasa es que el doctor Manuel Enrique Araujo era un hombre de extracción popular, nacido en Usulután, en la zona de San Juan del Gozo, en Usulután, y él venía de lo más bajo, ¿verdad? Venía de ser una familia agraria, ¿verdad? Agropecuaria, pero él había logrado estudiar y se había graduado finalmente en la Sorbona, ¿verdad? En París. Y era un hombre que promovía mucho, ya en 1880 y tantos, promovía la asociatividad de los obreros y de los campesinos. Fue cofundador de lo que ahora sería una caja de crédito en San Salvador en aquella época, la primera caja del país que tuvo mujeres como socias en aquel entonces, 1888-89. Y entonces él, cuando toma la presidencia de la República por votación popular, se convierte en una amenaza porque él promueve la gremialización de los obreros y la sindicalización. Él trata de crear políticas de justicia social, y eso, por supuesto, pone en alerta roja a toda la oligarquía de aquella época, que finalmente ordenan su asesinato. Y él pues es asesinado en febrero de 1913. 1913. Aquí hay varias cosas. Primero, se convierte en el único presidente asesinado en el ejercicio, en la historia, como el Kennedy, dicen algunos, Kennedy salvadoreños, es decir, no pasó nunca en la historia, era un presidente que en ejercicio de función haya sido asesinado. Antes habían asesinado en el siglo XIX, allá por 1880, habían asesinado al vicepresidente, al licenciado Manuel Méndez. Lo habían asesinado en una calle de San Salvador y bueno, fue lo que ocurrió, ¿verdad? Pero el presidente como tal es el único caso que hemos tenido. Luego vamos a tener un caso muy curioso, ¿verdad? Allá por 1950, 51, cuando hay un intento de asesinato contra el teniente coronel Óscar Osorio, ¿verdad? Pero es muy curioso eso porque Casa Presidencial emitió un comunicado diciendo que el presidente había tenido peritonitis y que lo habían tenido que operar de emergencia. No era cierto. Le habían dejado ir dos balazos, ¿verdad? Le habían dejado ir 2 balazos, pero los balazos le dieron en las nalgas porque fue la esposa la que le disparó porque lo encontró, lo encontró con la otra, ¿verdad? Y entonces la esposa sacó su pistola 22 y le metió 2 cuetazos. Y entonces fue un escándalo en aquella época. Pero una cosa, pero eso quedó así en la gris, historia. En la historia gris, porque no se comprobó esa versión. No, pero todo el mundo sabía que era cierto. O sea, es como el que se estaba amarrando los zapatos y se cayó. Exactamente. Esas cosas que todo el mundo sabe, pero
muy poca, no, pero esta vez sí quedó ¿Qué está registrado insinuando porque este además señor? lo contó el doctor Waldo Chávez Velasco, lo contó en su libro, lo que no contó sobre los gobiernos militares, ahí lo dice, y abiertamente. Y también dice que Óscar Osorio, para vengarse de su esposa, mandó a cocinar los cisnes que ella adoraba y que tenía, ¿verdad? Y entonces se los mandó y los sirvió en un banquete de casa presidencial. No, hombre, eso lo contó Waldo Chávez, lo contó eso también. O sea, los cisnes eran como las mascotas, digamos, los cisnes, y se los cocinó solo Exacto, y entonces el presidente en venganza mandó a cocinar los cisnes y se los sirvieron en un banquete de casa presidencial. No. Ahí están tus cisnes, fíjate las mascotas presidenciales. Close se atrevió tanto. Qué yuca eso. Sí. Qué yuca. Mira, y la otra, bueno, pero esas cosas... y así, y si nos vamos por el lado de la popularidad también, ¿verdad? El presidente Óscar Osorio era muy popular en aquella época porque él condujo desde México, cuando estaba exiliado, él condujo el golpe de Estado del 14 de diciembre de 1948 en contra del general Salvador Castaneda Castro. Okay. Esa avenida La Revolución que está ahí en la San Benito, sí, ¿verdad? Y que termina en El Chulón, tanto la avenida como El Chulón conmemoran esa revolución del 14 de diciembre de 1948. Por eso se llama Avenida La Revolución. Me quiero ese es el nombre. Mira, Carlos, es Carlos Cañas Dinarte con quien estamos hablando hoy en el tema del Día en la Tribu. Interesante. Mira, me quiero regresar a Manuel Enrique Araujo. Bueno, tú dijiste que falleció a machetazos. Dicen en la historia algunos que era como un lobo solitario, pero que era un lobo solitario el que lo asesinó. Ahora tú dijiste que algún poder ahí lo mandó a matar, o sea, ¿quién lo mandó a matar? Era un lobo solitario que dijo, ¡ay, va! Y se la avalanchó. O sea, ¿qué dice la historia, Carlos? No. Hubo una conspiración de doble cabeza, digamos así. Hubo una conspiración, por un lado, los que estaban incómodos con sus políticas públicas a favor de los obreros y de los gremios de trabajadores, y por otro lado, el presidente tenía una debilidad personal, ¿verdad? Porque a su esposa le habían dicho que no podía tener sobresaltos porque padecía del corazón. Y entonces, si quería vivir más años, la señora pues no podía tener sobresaltos de ninguna naturaleza. Y entonces el presidente, para poder pues tener sobresaltos él, ¿verdad? Había buscado amantes en otros lugares y con tan mala suerte, digamos así, que una de sus amantes era la hija de uno de los hombres más ricos del país. Tenía 15 años la chica y pues el padre se molestó muchísimo y fue uno de los financistas del golpe pues es un golpe de Estado, pues del golpe de Estado, y contrató a una serie de trabajadores de finca, ¿verdad? De fincas de diferentes amigos y todo, para que en masa estos trabajadores, varios, comandados por Virgilio Mulatillo, llegaran al parque Bolívar, como se llamaba entonces la Plaza Barrios, mientras el presidente escuchaba un concierto, ¿verdad? Ahí sentado en una banca del parque Bolívar, de la Plaza Barrios, lo machetearan, ¿verdad? Y le dispararan. Y entonces aquellos trabajadores jamás habían estado en San Salvador y se perdieron, ¿verdad? Le dieron cacería en la zona del actual parque infantil, ¿verdad? En la zona del Campo de Marte, y finalmente los capturaron y los fusilaron de inmediato, ¿verdad? Así nadie contó nada, absolutamente nada, de quiénes eran los autores intelectuales. No fue por ¿No fue político? No, como no, claro que sí. Es una combinación de los factores políticos con los factores de la situación de faldas que tenía por eso la chica. Se combinaron las dos cosas, pero lo mira. que estalla todo es precisamente haberse metido con la hija de este millonario. La chica de 15 años, Clelia Sol, ¿verdad? Así se llamaba, Clelia Sol, falleció 2 años después en Nueva York. Se volvió adicta a la morfina y falleció en una calle de Nueva York. Cuando fue repatriado su cadáver, la familia no lo sepultó en el panteón familiar ahí en Los Ilustres, sino que la mandaron como 200 metros más abajo en una tumba sencilla que todavía está ahí en el cementerio de Los Ilustres. La desconocieron. Y no, perdón. Exactamente.
Y Manuel Enrique Araujo no tenía guardaespaldas, o sea, fue tan fácil deshacerse de él. Los presidentes de la República de El Salvador no han tenido aparatos de seguridad hasta prácticamente la llegada del doctor Álvaro Magaña Borja en 1982. No tenían seguridad. Antes de Ajá. eso, los aparatos de seguridad eran, por ejemplo, es famosísimo el hecho de que el coronel Julio Adalberto Rivera, Julión Rivera, andaba en su Harley Davidson por el centro de San Salvador y se paraba a tomar chuco y a platicar con la gente y No todo había, lo no había demás. eso. O sea, en 1913, bueno, creo que iba a andar en Tajo. Ahí No. Araujo. Mira, no, hablando en serio, y esto es serio, esta pregunta es seria, hablando de este crimen, Había batallón presidencial en 1913, pero no le daban seguridad al presidente en el sentido como lo conocemos en la actualidad. O sea, no andaban 10 suburbans detrás de él, sí, ¿verdad? O sea, sí. no. Mira, Había... pero volviendo a ese asesinato, ¿no podría investigar? O sea, por eso te digo, es una pregunta Reabrirse. válida. O sea, que la fiscalía podría investigar ese asesinato. Es que, bueno, es un magnicidio. El asesinato de un El único, además, en el país. magnicidio. Cold case. Y no sé si es bueno, si se puede considerar un caso también de lesa humanidad y que eso no prescribe, no sé, pregunto, es una duda. Se llegó al fondo de la investigación, por lo que estás diciendo hoy también, contando. No, de hecho no se llegó al fondo de la investigación porque los autores materiales fueron capturados y ejecutados prácticamente de inmediato. Otro de los autores materiales se suicidó y jamás se supo realmente quiénes eran los autores intelectuales como tales, ¿no? Entonces, la gente sospechaba, ¿verdad? Y decía y señalaba y todo, pero nunca hubo pruebas. Y se cerró la investigación, ¿verdad? De una forma pues bastante rápida, ¿verdad? Muchos años después, el general José María Peralta Lagos, que había sido, bueno, escritor e ingeniero también y todo, él contaba que había una leyenda que decía que el fantasma del doctor Araujo se aparecía en el patio del Palacio Nacional de San Salvador porque como le habían vaciado el cerebro de un balazo, en uno de los féretros que habían usado para transportar el cadáver había quedado pegado un pedazo del cerebro y que el fantasma iba a buscar porque habían metido el pedacito de cerebro en una botella y lo habían sepultado ahí en el patio del Palacio Nacional de San Salvador. Entonces que el fantasma se aparecía, ¿verdad? Y lo contó en varias ocasiones. Es una anécdota que él narraba porque además él era el ministro de la guerra, lo que ahora es el ministro de la defensa. En aquella época él era el ministro de la guerra del presidente Araujo. Mira, aquí estoy leyendo un comentario, ahorita dándole una miradita al WhatsApp, dice Claudia, ¿qué forma más agradable de disfrutar mi café con pan escuchando los relatos del gran historiador Carlos Cañas Guinarte? Bueno, nos escucha en San Francisco. Yo le envidio la semita, si es que está comiendo semita, pero bueno, el café yo sí la acompaño porque siempre tengo café conmigo, pero la semita sí me hace una tremenda falta. Ni te vamos a contar ahorita lo que vamos a desayunar, como no estás aquí en el estudio. Ya vino de La Pampa, desayuno de La Pampa, vienen típicos. No sean así, por favor. Hoy lo vamos a mostrar en la cámara. Mira, antes tenemos que hacer un breve paréntesis, una pausa. Aquí estamos apasionados oyendo la plática, pero mira, solo quiero retroceder rapidito porque dijiste un antes y después, pero yo antes solo voy a ir mencionando. Vas para atrás. Voy para atrás, sí. Estás para atrás. Voy para atrás. Sí, no, ya vi. es que quiero ver, solo voy a leer algunos presidentes que hubo antes de Araujo, porque ahí me decís un highlight antes de irnos a la pausa. Pedro José Escalón, 1903. Pedro José Escalón. ¿Algo de él? Le gustaba jugar gallos. Gallos. Estaba en los palenques para jugar gallos. Era caficultor, santaneco. Es uno de los pocos presidentes de los cuales podemos decir a dónde está sepultado, porque está en la mera entrada en una de los muros, si no me equivoco, el muro izquierdo de la Catedral de Santa Ana. Ahí está sepultado con la esposa. Okay. Y antes de él, Tomás Regalado, dijiste que había sido el más joven, entonces, Tomás Regalado fue... El más joven, sí, y dirigió Tomás Regalado y el general Rafael Antonio Gutiérrez, que también era su amigo y también fue presidente de la República. Ellos dirigieron a los 44 que derrocaron al gobierno de los hermanos Carlos y Antonio Ezeta, que gobernaron el país de 1890 a 1894. Mira, pero estaba joven
bien el bigotito, ya lo vieron. Es que no, bueno, ahí está. Sí, mira, bárbaro, regalado. el chomito El produciendo aquí. cuto regalado. ¿Cómo? El cuto ¿Por qué regalado. justo? Les ponían apodos a los presidentes Ajá. siempre, no es de Los, hoy. los presidentes todos han tenido apodos, Sí. todos, prácticamente Ajá. no se ha salvado ninguno, ¿verdad? El cuto regalado era porque él se quedó, estaba metiendo caña en un trapiche y el brazo se le quedó atorado y no había manera de sacarlo. Una vez estaba dentro del trapiche, molía todo. Entonces, Ajá. para que no le moliera el brazo completo, se arrancó prácticamente la mitad de la mano. Y entonces, por eso era el cuto regalado. Mira, ¿verdad? Pero era... Ajá. Estoy viendo aquí a Carlos Ezeta, parece que el uniforme de policía inglesa. No sé si prusiano. lo tenés. Prusiano. Carlos. El casco prusiano con ese metal y esa Ajá, como buscan el Z. especie de lanza que tenían en los casquitos de esa época. Pero qué raro el uniforme, no sé si ahí está, mira, ahí lo puso el chomito en la transmisión de está. Facebook. Parece como londinense, no sé, por eso. Bueno, y de ahí, bueno. Una pregunta, Ah, ¿y sí. Pedro José Escalón, de ahí viene el nombre del Paseo Escalón o es por otro escalón? No, es por otro escalón. Al otro lo dinamitaron. Era candidato a la presidencia, No, el hombre. general Potenciano Escalón. Y a él un día en una calle de San Salvador le entregaron un paquete y el paquete voló, ¿verdad? Porque Dios era mío. era el que estaba destinado a ser presidente de la República, era el presidenciable. Para ¿verdad? lo En que esa contaste ya hay como para 7 películas más. Sí, sí, sí. Imagínate la explosión. O sea, no lo dejaron ser candidato. Explosión. Imagínate una Netflix. zona en la que No, te no, metan no. de almuerzo los cisnes. Vaya Netflix, aquí hay dónde, aquí hay de ¿Qué dónde. se No, metió con sí la es- hija? El que trajo la droga. Y nuestra el historia, que se nuestra metió con la historia está 15. regada de asesinatos, sangre, desapariciones. Había un señor, por ejemplo, había un poeta en 1894 que escribió un libro acerca de todos los delitos de los hermanos Ceseta. Y entonces se iba a embarcar en el puerto de Acajutla para llevarlo a Estados Unidos y difundir el libro con todos los crímenes de los hermanos Ceseta, y ahí mismo en una noche, la noche anterior a embarcarse, lo apuñalaron No. y le robaron el manuscrito. ¿Y Y dónde entonces así se acabó esa denuncia, ¿verdad? Que Mira. la denuncia que nunca ocurrió. Miren, cualquier cosa, si quieren contactar a Carlos Cañas con el chino, ahí para guionista de una serie, con el Ajá. chino es tu intermediario, tiene buenos contactos para hacer eso. Mira, solo una cosa, fíjate, y veo aquí... Iglesia y presidente. Eso es un tema bien interesante. Iglesia y presidente. Aquí podemos hacer Claro. varias versiones. Mira, estoy Claro. viendo Francisco Menéndez. Bueno, y, mira, y muchos de estos derrocados aquí. Bueno, era como la constante en el siglo XIX. Mira, Francisco Menéndez, este militar, por eso lleva el nombre Instituto Inframen. Nacional. El Inframen, Ajá. ajá, por él. El inframen, exactamente. Mira, estoy viendo otros nombres que me que me suenan conocidos, porque de ahí veo Fernando Figueroa. Rafael Saldívar me suena. Rafael Saldívar, Rafael Saldívar, sí, Pero el era que médico. recibe el presidente médico, Ajá. graduado también en la Sorbona, que recibe a Rubén Darío. Rubén Darío tenía 15 añitos, ¿verdad? En aquella época, y lo cuenta Rubén Darío en su propia biografía, en sus memorias, ¿verdad? Y él llega de 15 años a El Salvador, el presidente Saldívar le dice, mire, aquí está este fajo de billetes, bienvenido al país, y le da 500 pesos plata de aquel entonces. Para que se hagan una idea de cuánto eran 500 pesos plata, 3,000 pesos plata de ese entonces serían aproximadamente 13 millones de dólares en la actualidad. Entonces le da la sexta parte de 13 millones de dólares a Rubén Darío y el pobre niño se vuelve loco, ¿eh? O sea, se dedica a chupar y a andar ahí armando la zamotana, el poeta y tal, y no sé cuánto. Y hasta que finalmente el doctor Saldívar es derrocado, ¿verdad? Por la revolución justamente del general Francisco Menéndez, ¿verdad? O sea, y ahí en ese ínterin es cuando ocurre esa presidencia de 3 días que les decía del banquero José Rosales, que es el que asume el poder para entregárselo al presidente Francisco Menéndez. Bueno, miren qué interesante. Bueno, médico. Solo la última que tengo porque vamos a desayunar. Nosotros ya es hora de desayunar. Era un privilegio ir a esa universidad de Francia. O sea, ya la mencionaste 2 veces, 2 presidentes, no sé cuántos más se habrán educado. Pero ir a esa universidad en ese tiempo era
era un Bueno, si privilegio. a la fecha es Sorbona, algo la top, Sorbona, si a la ajá. fecha es algo top, no me quiero ni imaginar en esa época. Esto era un privilegio. Exactamente, y sobre todo porque los textos de medicina que se usaban en la Universidad de El Salvador, todos estaban redactados en francés. ¿Por qué? Porque el Segundo Imperio Napoleónico era el que promovía, ¿verdad?, toda la investigación en anatomía y en otras áreas, y los libros que llegaban al país eran y estaban redactados en francés. Era obligación que un médico y un abogado hablaran francés en El Salvador. Imagínate. Y aquí, fíjate lo que ponen aquí. Y los últimos 4 presidentes de El Salvador han ido a la Sorbona y se no sean así. Vámonos a la pausa, mejor. ¿Quiénes son los últimos 4? No fue la Sorbona. Lo anterior tampoco. Hagamos la lista. ¿Saben qué? Tenemos que hacer un paréntesis. Tenemos un pequeño segmento. Es Carlos Cañas Dinarte desde Barcelona hoy compartiendo un poquito la historia presidencial. Me regañó Carlos porque me dijo que me fui para atrás. Bueno, vámonos para adelante. De Maximiliano Hernández Martínez para adelante. Y bueno, creo que no nos va a quedar el tiempo suficiente para acabar este tema y otros temas. Pero aguántenos un ratito, tenemos que desayunar gracias a La Pampa. Diana, ese fue parte del gancho para que viniera vos aquí hoy. Eso venía a comer rico. Dice. Mira, tenemos un montón de A cosas las ricas. 9 le dijiste. Y tráigame, por favor, me hacen un favor, porque yo le voy a dar chile a Carlos Cañas Dinarte. Pues, ¿por qué no viene a desayunar un día? Lo va a provocar. Más fácil que nos invite a desayunar él allá en Barcelona. ¿Qué opciones Hay hay? tamal con huevo, que es un tamal de gallina con sus acompañamientos. Está el desayuno americano, que es tocino con una tostada francesa y huevitos. Tenemos pancakes, suavecitos, clásicos de La Pampa, yogur natural y huevos rancheros con sus acompañamientos. Ay, el ranchero. El ranchero. Bueno, ya se lo vamos a... El ranchero, tráigase 2 de un solo, tráigase el típico, porque yo quiero picar ahorita en la cámara Carlos Cañas Dinarte para que se acuerde de los frijolitos fritos y los plátanos en la tribu. Mira, en lo que vienen los desayunos, aquí dice Alberto Arene y el doctor Héctor Dada. No es Héctor Dada, el doctor Dada. El doctor Dada Iresi. Salieron de la Sorbona, dice aquí Alberto, ¿será? Bueno, debe haber varios salvadoreños que han estudiado ahí, pues sí. Me imagino. Si alguien que se pronuncien, los alumnos de la Sorbona. Saludos a Lito Ibarra, que estaba escuchando el programa y acaba de manifestarse vía Twitter y nos dice: un gran saludo a Carlos. Hace años tuve el lujo de que Carlos me hiciera un tour guiado privado en Barcelona. Gran historiador, memoria y capacidad de análisis prodigiosa. Te mando un abrazo. Es el padre de la internet, ¿verdad? Sí. Estuvo el otro día aquí. Mira, un gran amigo y un gran saludo para Lito. Mira, no has hecho ningún escrito sobre la historia del internet en El Salvador, Carlos. No, el amo y señor de ese tema es Lito, justamente. ¿Sí? Él es quien conoce a cabalidad toda esa historia que comienza para nosotros en 1995. Es el año del celular y el año del internet en el país. Pero ya merita hacer un pequeño historia de esa historia, escribir esa historia. Ahí está Vaya, bárbaro. ¿Alguna empresa? Bueno, hace falta una historia de la técnica y de la tecnología en el país. O sea, tenemos que ver de qué manera El Salvador asumió tecnologías que ahora a lo mejor nos parecen lo más común y lo más corriente, ¿no? Pero comenzando por la historia de la electricidad, cómo llegó la electricidad y cómo transformó las vidas de los salvadoreños desde 1890. Mira, vaya, alguien que se anime ahí, lo hacemos con Carlos Cañas, mira, ahí puede ser la investigación. Mira, aquí hay varios mensajes en lo que vienen los desayunos. Enseñale en esa cámara, en la tuya, ahí están los desayunos. Mira, aquí hay mensajes que dicen. ¿Ves? Si así fueran las clases de historia, qué gusto daría ir a la escuela. Así es. Vea que sí. Estoy de acuerdo. Ella es... Bueno, muchas gracias. Mira, enséñame. Yo sigo siendo profesor, no tengo aula, pero lo único que tengo son medios de comunicación y redes sociales. Así que yo siempre soy un docente y eso es lo que hago, a eso me dedico prácticamente. Mira el tamal, pero este no era el que tú querías. Mira, Carlos, mira los desayunos de La Pampa, mira frijoles fritos, tamal, sí, ahí va. Eso casi tiene así como de un centímetro más y es nacatamal. Son de La Pampa, pero cuando vengas, mira, promesa que vamos a ir a comer juntos un día a La Pampa, un buen trozo, a desayunar o a almorzar unas puntas a la peña. Mira, tenemos que ir a la pausa. Si la gente quiere que ponga sus mensajes y los lea, pero
Denos chance. Solo dejamos, así como hacen en CNN, la trivia. Poneme música. La trivia. ¿Cuántos presidentes ha tenido El Salvador? La respuesta, cuando regresemos con Carlos Cañas Guidarte, la respuesta viene a continuación. Hay que... Ya lo puse a hacer cuentas, mira, pero aquí, cuando regresemos. Ya volvemos, buen provecho para todos. Y feliz café allá en la tarde de Barcelona, Carlos Cañas Guidarte. Bueno, y el ritmo de música chiva, nos vamos a la pausa y les recuerdo que el Centro Médico Escalón tiene muchos servicios para ustedes como cirugía ambulatoria, laboratorio clínico, imágenes médicas y también clínicas con especialistas de prestigio, todo en un solo lugar y con atención las 24 horas del día. Visítelos entre la 81 y la 83 Avenida Sur, calle Juan José Cañas, aquí en San Salvador, y el teléfono es el 2555-1200. Bueno, y buen provecho para Diana Escobar, que hoy es invitada especial aquí en la tribu, en ausencia de Camila. Consentida en ausencia de Camila. Cuidándole la cena a la Camila. Ya regresamos. Somos la tribu FM. Regresa el Link House de publicidad comercial Mullen Lowe. En su segunda edición retaremos el ADN creador de duplas de 8 universidades para presentar la mejor idea y resolver un brief de una marca global. Competirán con 9 países el mismo día, con el mismo brief y los mismos retos. Seguinos en nuestras redes y mira quién gana. Las grandes ideas jamás se borran. Publicidad comercial Mullen Lowe. Conocemos el poder que tienes para lograr tus metas. Por eso, es momento de continuar. Avanza descubriendo nuevos retos. Avanza transformando tu futuro. No te detengas. La preparación es la clave. Y tus oportunidades inician en la Universidad Pedagógica. Sueña en grande. Vive la experiencia UPED. Matrícula abierta. La cápsula de nutrición es gracias al patrocinio de Gadavit, proteína líquida de 26 gramos. Recárgate con 26 gramos de proteína líquida. Una buena alimentación y dormir las horas suficientes son la base de cualquier entrenamiento o rutina deportiva. En cuanto a los alimentos, debes tener en cuenta, los hidratos de carbono son una fuente de energía que actúa de gasolina para los músculos. Las proteínas, como las carnes magras y los huevos, te ayudarán a recuperarte después de cada sesión de ejercicios, gracias a su alto valor biológico. Las frutas, las verduras y las hortalizas aportan vitaminas y minerales. El agua cuida de tu cuerpo y tus articulaciones, ya que nos ayuda a regular la temperatura y a mantener lubricadas las articulaciones, además de recuperar los electrolitos y micronutrientes que perdemos a través del sudor. Finalmente, si realizas sesiones largas de ejercicio, debes consumir hidratos, los cuales pueden venir en forma de alimentos preparados. Estos suelen contener una gran variedad de carbohidratos, electrolitos, minerales y vitaminas. La cápsula de nutrición es gracias al patrocinio de Gadavit, proteína líquida de 26 gramos. Recárgate con 26 gramos de proteína líquida. Recárgate con 26 gramos de proteína líquida de colágeno hidrolizado. Recupera tu masa muscular y combate la fatiga para realizar tus actividades diarias con energía. 26 gramos de proteína de colágeno hidrolizado sin lactosa, listo para tomar y fácil de llevar. Encuentra Gadavit, proteína de 26 gramos en frasco individual o six-pack en farmacias de prestigio del país. Lee cuidadosamente las indicaciones en el empaque. En caso de dudas, consulta a su médico o farmacéutico. En El Salvador vivimos las personas más felices del mundo, porque nos ayudamos entre todos los cheros, porque aunque la situación se ponga yuca, no nos achicamos con nada, porque estamos conscientes que tarde o temprano el día se va a poner bien chivo. En septiembre, el mejor café 100% salvadoreño hace un homenaje a nuestra tierra y trae para ti un sabor de nuestra tierra. Maquiliswat Coffee. Una deliciosa y refrescante bebida que puedes disfrutar en opción fría o caliente. ¡Ey! ¡Sí está chévere esto! Y somos orgullosamente salvadoreños. Vive, sonríe y disfruta en The Coffee Cup, la mejor experiencia de café en El Salvador. Día a día
María. En Fuden transformamos vidas. Veo a doña María cosiendo para sacar adelante a sus hijos. Veo a Juan con esperanza de superarse. Cada día veo el poder para ayudar a otros, porque ningún salvadoreño debe renunciar a sus sueños por no poder ver. Cuando visitas Fuden, iluminas la vida de otro salvadoreño. Yo veo a El Salvador. Fuden, cuidamos tus ojos. Un abrazo te hace sentir seguro. Alcanzar tu meta te hace sentir seguro. El trabajo en equipo te hace sentir seguro. Estar en familia te hace sentir seguro. En CISA Seguros cumplimos 60 años innovando en productos y servicios para cuidar tu bienestar, el de tu familia y el de tu empresa. CISA, 60 años haciéndote sentir seguro. Participa por una de las 4 carretillas ganadoras de $2,000 por cada $25 en compras con tu tarjeta Walmart Mastercard de Bacredomatic. Promoción válida hasta el 30 de septiembre del 2022. Aplica en condiciones. Más información www.bacredomatic.com. Aunque duermas de cabeza, de lado, atravesado, de panza, sin moverte, extendido o hecho puño, algo es seguro. Como sea que te guste dormir, lo harás cómodamente, porque Capri tiene una cama hecha para ti y para mí y para todos. Capri, la perfección en la técnica del reposo. ¿Dónde vas tan contento? Voy a cambiar mi moto por un carro nuevo. Tanquea $5 con tu moto en Puma Energy. Registra tu factura usando el código QR para participar por uno de los 3 BMWs y 3 Volkswagen y más de 300,000 premios instantáneos. Y si eres socio Puma Pris y pagas con tarjetas de vivienda, cuadruplicas tus posibilidades. En Puma Energy, lo bueno que le das a tu carro, te vuelve. A todos nos encanta que las comidas tengan ese toquecito rico. Por eso al cocinar, el consomé que debes usar tiene que ser rico. Para que todo te quede rico, el consomé tiene que ser rico. Ahora, como en todo momento, nuestra prioridad es respaldarte. Tenemos para ti planes flexibles de automóvil, con coberturas que se adaptan a tu situación y necesidades. Llámanos al 2133-9600. Te asesoraremos. ASA, el león a su lado. Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Llegó a El Salvador el Isuzu de los camiones ligeros. El nuevo Isuzu Travis, con motor 2.5 litros turbo, 1.5 toneladas de capacidad de carga y con aire acondicionado de fábrica. Se acomodará a tus necesidades de trabajo, sean cuales sean. Viene en versión en chasis o con cama, con un precio desde $19,500 masiva. Solo el Isuzu Travis te hará sentir que tenés un camión ligero, hecho para el trabajo duro. Conoce más en isuzusb.com. Isuzu, Grupo Q, 70 años. Un abrazo te hace sentir seguro. Alcanzar tu meta te hace sentir seguro. El trabajo en equipo te hace sentir seguro. Estar en familia te hace sentir seguro. En CISA Seguros cumplimos 60 años innovando en productos y servicios para cuidar tu bienestar, el de tu familia y el de tu empresa. CISA, 60 años haciéndote sentir seguro. Interrumpimos este importante mensaje para decirle a niños y grandes que en Juguetón ¡hay juguetes nuevos! Ven a Juguetón y descubre en todos los pasillos, en todas nuestras tiendas, nuevos juguetes para divertirse a montones. Juguetón, donde todo es un juego. Conéctate a la nueva televisión con Claro TV, donde tú tienes el control para ver lo que quieras y a la hora que quieras verlo. Porque puedes retroceder en vivo, grabar, pausar y adelantar para que nunca te pierdas lo que quieras ver en tu televisor, computadora, tablet o smartphone. Contrátalo con 30 megas de internet residencial más Claro TV por $42 al mes, llamando al 2250-5500. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Amor, ya salí del partido. ¿Será que podés venir por mí? Claro, vida, ya llego. ¿Y será que podemos darle ride a Eduardo? Es que no trajo carro. Sí, mi amor. Y a Diego, Eric, Jaime y Mario. Vos siempre aprovechándote de mi nobleza. Ok, pues llego por el equipo.
porque espacio es lo que sobra para aventuras. Totalmente nueva, Kia Carens 2023. Capacidad para 7 pasajeros, con la comodidad, seguridad y eficiencia que tu familia y amigos necesitan. Cotiza la tuya en kia.com.sb. Excel, pasión en movimiento. Porque espacio es lo que necesitas para las aventuras. Totalmente nueva Kia Carens 2023. Solicita tu prueba de manejo al 2247-3500. Visítanos en nuestras agencias Kia Ramblas, Juan Pablo II, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel. Somos Centro Médico Escalón. Hemos estado contigo desde hace 33 años, brindándote atención integral en hospitalización, cirugía ambulatoria, laboratorio clínico, imágenes médicas y clínicas con especialistas de prestigio. Todo en un solo lugar, con atención las 24 horas, los 365 días del año. Centro Médico Escalón, Hospital y Clínicas. Visítanos en 81 y 83 Avenida Sur, calle Juan José Caña, San Salvador. Teléfono 2555-1200. Un abrazo te hace sentir seguro. Alcanzar tu meta te hace sentir seguro. El trabajo en equipo te hace sentir seguro. Estar en familia te hace sentir seguro. En CISA Seguros cumplimos 60 años innovando en productos y servicios para cuidar tu bienestar, el de tu familia y el de tu empresa. CISA, 60 años haciéndote sentir seguro. La tribu, la tribu, la tribu. Escucha La Tribu de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Fuego 107.7 y en latribu.fm. Los desayunos de La Tribu son gracias a La Pampa, el auténtico sabor de tus mañanas. 9:34 y estamos de regreso en La Tribu FM. Estamos platicando con el historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte. Y antes de continuar con nuestra plática, quiero hablarles sobre EFL Global, que es líder en soluciones de cadena de suministro global. Que EFL te ofrece flete marítimo, flete aéreo y almacenamiento, además de otros servicios a la comunidad internacional. Así que, Carlos, si tú quieres enviar un paquete importante a nuestro país, lo puedes hacer a través de EFL Global, que lo pueden encontrar en redes sociales, tal cual así como se los acabo de mencionar. Unos libros. Unos libros. Mira, la gente siempre... Una maleta entera llena de libros. La gente dice que... Café de allá para acá. Ajá, O también. al revés, También. para allá, también Vos se decís, o sea, queso petacones, ¿qué querés? O queso o de San Julián, ¿cuál te gusta? ¿Querés? Ajá, o de la, no sé, pupusa. Duro blandita, pupusa. Te podemos armar un paquete. Semita. Pedilo, te damos, y mándemele un paquete por EFL, vaya, para creerle. Porque usted solo está diciendo que no, EFL tiene un montón de oficinas en el mundo, paquete. tiene más de 3,000 empleados. Hagámoslo a cabo y se la mandamos. Le metemos pollo campero, todo lo que tiene con nostalgia, Carlos Cañas. Elotes locos. Lo que sea su voluntad. Mira, Carlos, no, dicen que deberías de grabar un video, hacer una película. Podcast. La gente hacer una sobre el... Pero es que, bueno, documental... Bueno, ahí está. Pero podcast sería increíble. Carlos tiene un montón de historias, de verdad, y también tiene un montón de libros. Ahí lo pueden seguir, síganlo en Twitter también. Miren, ¿cuál era la respuesta de la pregunta que dejamos en el aire, Carlos? ¿Cuántos presidentes? Y ahí pone la pantalla, pero se nos olvidó poner las opciones. Vea, 50, 120, 80, no sé. ¿Cuál será la respuesta de esa? ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta? ¿Cuántos presidentes ha tenido El Salvador? ¿La tenés clara? No, porque lo que ocurre es que hay periodos tan irregulares que prácticamente no son equivalentes unos con otros, ¿no? Por un lado, hemos tenido presidentes que han abarcado 3, 4 periodos porque se han reelecto, ¿verdad? O sea, contrario a lo que decía la Constitución y contrario a las decisiones populares, se han reelecto y muchos de ellos prácticamente estarían varios periodos, Saldívar, Dueñas, Hernández Martínez, ¿verdad? Tendríamos muchos presidentes que habrían hecho eso y sería muy difícil ubicarlos realmente a todos.
pero yo creo que sí, el número de 50 podría andar más cercano a la realidad. Por ahí podría ser. Lo que serían periodos presidenciales. Le ganamos a Estados Periodos Unidos. presidenciales. ¿Le ganamos a Estados Unidos? Le ganamos a Estados Unidos. Porque Estados Unidos, ¿cuántos lleva? Lleva como 46, lleva. Le ganamos a Estados Unidos. En algo le ganamos. Pero salvo Nixon y algún otro del siglo XIX, prácticamente la totalidad han terminado sus periodos, incluso cuando se han reelecto, ¿verdad? O sea, en ese sentido, los estadounidenses cuentan incluso las reelecciones, ¿verdad? Van contando de forma sucesiva, ¿no? Entonces, pero en el caso nuestro, como no hemos tenido una historia presidencial muy ordenada, que digamos, es muy difícil, ¿verdad? Es muy, muy difícil. Por ejemplo, cuando en el 2006, cuando hubo que hacer la historia de la Asamblea Legislativa, tocó sistematizar, ¿verdad? ¿Qué número de Asamblea Legislativa, qué número de Asamblea Constituyente, cuántas sesiones habían tenido esas asambleas, etcétera, etcétera. O sea, hubo trabajo que hacer cuando se llegó a ordenar de alguna manera, digamos, en lo que era posible hacerlo, ese tipo de circunstancias. Perfecto, ahí está el dato. Mira, voy a poner unos mensajes ahorita porque todavía nos queda algo sobre el periodo maximiliano y lo posterior, pero rapidito para que nos queden. Oscar. Buenos días, amigos de la tribu, y al señor Cañas Dinarte. Es un placerazo, la verdad, ver este tipo de pláticas. Uno aprende bastante. Quiero preguntarle una cosa. Se debe al hecho que el general Francisco Menéndez fue presidente de El Salvador, que hay un lugar que se llama San Francisco Menéndez en el occidente. Y además de alguien enojó cuando dijo que Regalado fue el más joven. Rapidito, ¿tenés la respuesta de lo del lugar? Sí, claro. Lo que pasa es que en el caso del país, ¿verdad? Hemos adaptado primero adaptamos los nombres indígenas a los términos, a los topónimos españoles, ¿verdad? San Pedro Puxtla, por ejemplo, ¿no? O sea, adaptamos eso. Y luego, para conmemorar algunos lugares, ¿verdad? Les hemos cambiado los nombres y se los hemos asignado a los presidentes. Paraíso de Osorio, ¿verdad? San Francisco Menéndez. Y así hemos tenido lugares que han ido cambiando su nombre. Okay. Aquí, desde Maryland, nos escribe Nicky. Nicky, ¿qué pasó? Hola. Chicamente. Da gusto escuchar a ese historiador, ¿eh? Qué buen programa. Ahora creo que voy a terminar tarde yo por estarlos escuchando. Sí. Saludos, amigos de la tribu. Feliz día. Saludos. Es Carlos Cañas Dinarte. Hola. Muy buenos días. Saludos, tribu. Jorge. Por supuesto, saludos al gran historiador Carlos Cañas. Muy admirable todo su conocimiento. Yo quisiera, tuve la oportunidad de hacer un recorrido por el cementerio, estos recorridos guiados que se hacían, y él fue el guía, digamos, el guía histórico. ¡Qué lujo! A ver si nos puede compartir la historia de la estatua del Salvador del Mundo. Gracias, saludos. Bueno, se sale un poquito del tema del... Ese para otro programa, porque no tiene nada que ver con los presidentes. No, pero tiene que ver con la historia de los presidentes. ¿Ah, sí? Tiene que ver con la historia de los presidentes, claro que sí, porque la estatua del Salvador del Mundo originalmente estuvo sobre la roca volcánica que es la tumba del doctor Manuel Enrique Araujo, ahí en Los Ilustres. Y la familia del doctor Araujo, en diciembre de 1942, se la donó al país para el Congreso Eucarístico Nacional, y entonces fue cuando se colocó en la Plaza de las Américas, que desde el año 2010 ostenta el nombre de Plaza del Salvador del Mundo. O sea, ¿qué pieza específicamente, perdón? ¿Qué pieza específicamente era? La estatua del Salvador del Mundo, la estatua. Y entonces el pedestal sobre el que está colocada desde hace 80 años, se creó para el Congreso Eucarístico. En diciembre de este año, El Salvador del Mundo cumple 80 años de estar en ese lugar. Ok, Juan, hola Juan. Qué buena charla, mis amigos tribales. Carlos Cañas Dinarte, qué bueno escucharte, aparte de leerte, seguidor y admirador de tu historia y la historia que contás. Qué bueno que se rompen esas imágenes que nos han formado por años con esos panfletos de sociales con que nos dieron clases de historia, que eso se cree más en los Avengers que en esas cosas. Qué bueno que contás verdades. Bueno, acá está.
Tengo una pregunta que nos hace el periodista Mauricio Maravilla, que está escuchando. Ajá. Saluda, dice, preguntale a Carlos por qué Gerardo Barrios está saludando a Catedral en la plaza del centro de San Salvador. ¿Así está saludando? Está saludando, dice. Bueno, hay mucha mitología alrededor de las estatuas, ¿verdad? Por un lado, Catedral en esa época no era donde está en la actualidad, sino que era la actual Iglesia del Rosario. Esa era la Catedral de San Salvador. Entonces, el caballo muestra su cola hacia esa zona, ¿verdad? Muestra hacia ese espacio. Entonces, Gerardo Barrios era masón, ¿verdad? Era masón formado en Francia, y básicamente es una alegoría, ¿verdad? Es una alegoría a su animadversión con la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque en 1862 el presidente Barrios hizo que los curas y el obispo de San Salvador, entonces no había arzobispo, sino obispo de San Salvador, tenían que jurarle fidelidad a las leyes de la República. Y eso provocó una ruptura con las autoridades del Vaticano y con las autoridades del país, y prácticamente se fueron al exilio los sacerdotes en esa época. Y lo que hicieron fue aliarse con el general guatemalteco y presidente Rafael Carrera Turcios para derrocarlo. O sea, fueron parte de las fuerzas que derrocaron al presidente Barrios. Mira, aquí lo pone, ya te voy a decir quién es. Encomiendas, se llama Encomiendas y Transportes, de la cuenta de la oficina, está escribiendo aquí alguien. Me dice, buen día, Carlos, ¿qué opinas sobre la reelección? Dice todo. Es que, ¿sabes qué? Ahorita lo acaba de decir, lo has mencionado varias veces, varios presidentes que se han reelegido. De hecho, era una de las consultas que yo tenía, si de repente hay algún tipo como de comparación de los presidentes anteriores o de algunos presidentes anteriores con algunos presidentes que han pasado en los últimos años. O sea, ¿cómo ha sido la historia de la reelección? ¿Vea? Porque yo no sé, los golpes de Estado y todo eso no es reelección, eso es tomar el poder. A la brava. Ajá, que bueno, que ha pasado también, pero ¿qué casos podrías resaltar? Si podrías hacer ahí un pequeño brief, Carlos. Sí, bueno, lo que pasa es que desde 1841 la reelección presidencial está prohibida prácticamente, porque obviamente los gobiernos, ¿verdad?, eran temidos y siempre han sido temidos, y la población en general ha tenido buen tino de no permitir que un gobernante esté más allá del periodo que le corresponde, ¿no? Entonces, desde 1841 hemos tenido varias constituciones que la prohíben, ¿verdad? Pero prácticamente todos los gobernantes que han estado bajo esas constituciones han tratado de manipularlas, de convocar otras asambleas constituyentes, de transformarlas, o de que sus asambleas legislativas hagan modificaciones por esta única vez y por el bien de la nación, como decía Hernández Martínez, y los fueran reeligiendo, ¿verdad? Entonces, finalmente eso estalla en el caso del brigadiero general de brigada Hernández Martínez, estalla en el alzamiento del 2 de abril de 1944, que fracasan los militares al tratar de derrocarlo, pero es la gente civil la que se va a la huelga de brazos caídos, que cuenta con el apoyo de sectores económicos y de la Embajada de los Estados Unidos, y finalmente el presidente Hernández Martínez sale del poder el 9 de mayo de ese año 1944. Pero es una insurrección no violenta, ¿verdad? Es una insurrección al estilo de del movimiento pacifista que encabezaba el Mahatma Gandhi, ¿verdad? O sea, la población, sin disparar un tiro, ¿verdad?, se opone al régimen y finalmente lo hace caer. Pero hay otros casos, porque como mencionaste, o sea, en la historia, pero es que bueno, los golpes de Estado eran a la brava. Ahora, las reelecciones, algunas también, porque bueno... Reelección inmediata, ¿no? Sí, pero... la reelección inmediata, bueno, el caso del doctor Rafael Saldívar, que se reelige varias veces, ¿verdad? O sea, se reelige 3, 4 veces, y manipula la Constitución, ¿verdad? O sea, no utiliza el ejército para reprimir a los disidentes, ¿verdad? El caso también de otros presidentes que habían llegado por golpe de Estado y manipulan las elecciones para quedar como electos democráticamente por el voto popular, ¿verdad? Entonces, es el caso de los hermanos Saldívar, es el mismo caso de Hernández Martínez, por ejemplo, ¿no? O sea, Hernández Martínez da un golpe de Estado, él nunca aparece como autor intelectual, pero lo era,
y finalmente es elegido, ¿verdad?, por el voto popular para ser presidente entre 1931 y 1935. Sí. En 1935 él se propone para un siguiente periodo presidencial y en 1939 modifica otra vez la Constitución para reelegirse, o sea, 3 periodos. Cuando trata de hacer eso en 1944 es cuando ya la gente dice, no, hasta aquí, ¿verdad? O sea, ya 12 años más que suficientes con usted como gobernante. Yo creo que, bueno, ya nos damos cuenta que no vamos a poder lograrlo por el tiempo. Yo creo que lo de Maximiliano Hernández Martínez amerita un programa, un solo programa, de hablar de toda la historia, ese periodo. Sos optimista, sí. Pencho, un solo programa. Imagínate, meter casi 13 años de gobierno en un solo programa. Sí, pero mira, bueno, entonces y esto nos sirve de... Aquí sí podemos hacer una segunda parte si vos das la autorización, Chino, porque... ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? Que se puede reelegir, se puede reelegir Carlos, para seguir, porque no puede... No. ¿Cuánto tiene que pasar para que un invitado vuelva a ser invitado? ¿Cuánto tiene que pasar? Esa es una buena pregunta. O sea, no es inmediato. No, tiene que pasar un tiempo. Aquí, claro, hay que pasar un tiempo. Aquí no puede estar invitando todas las semanas al mismo. Claro, hay que revisar los estatutos, que es nuestra Constitución. Solo Moisés Urbina puede con el ministro de Salud. Todas las semanas. Eso te iba a decir, que solo los políticos pueden hacer eso. No, es mentira, y saludos para Moisés. No, que cuando querés saber algo del ministro... Un gran abrazo para Moisés. Sí, amigo. Mira, no, pero cuando querés saber algo del Ministerio de Salud, pues solo pone Moisés Urbina, y ahí está, y ahí va a estar el ministro de Salud. Es que este es un tema personal del Chino que no pudo. O sea, es más, casi iba a renunciar al programa por traer al Fracasamos. ministro. Y no pudo, pero con Carlos sí, creo que se puede reelegir pronto para hacer la segunda parte de este. Porque nos queda toda la etapa, digamos, imagínate lo de Armando Molina, es que venimos a la etapa post, nos va a quedar toda la etapa post Hernández Martínez, porque ¿Es la inmediata anterior o posterior? ¿Cómo sería? Porque de ahí vienen... El coronel Molina y sus chistes, ¿verdad? O sea, toda la cantidad de chistes que se le crearon en aquella época. Mira, y también el tema de Molina Duarte en el 72, ese es un tema bien interesante. Duarte Molina. Las juntas de gobierno. Digamos, los tiempos de conciliación, eso nos va a quedar en el... Tiempos de conciliación es un periodo interesante en la historia de nuestro país. Ustedes saben, vaya, las millennials, ¿saben ustedes? ¿Tiempos de conciliación? ¿A qué se refiere? ¿Carlos? ¿Tiempos de conciliación? No. ¿Vos, Diana? ¿Tiempos de conciliación? Los tiempos de conciliación. Conciliación es llegar a un acuerdo. Ay, pues sí. Chomito, explicarles tiempos de conciliación. Chomito, el chaburruco. La manita, me contaron a mí. Las manitas. Las manitas. No, los tiempos de conciliación. Bueno, Carlos, ¿cómo lo definirías? No, es que no tienen por qué saber, ustedes no habían nacido. Pero, ¿cómo definirías los tiempos de conciliación, Carlos? Bueno, es un partido que surge en 1962, básicamente, con los gobiernos militares, ¿verdad?, para consolidar el poder político de los militares, y que finalmente pierden el poder con el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, que fue nuestro último golpe de Estado en la historia, ¿verdad? O sea, hasta el momento es el último que hemos tenido registrado en el país. Eran los presidentes del PCN. Estás hablando, el último, como decía Carlos, Romero, al que le dieron golpe de Estado, antes el presidente Molina, antes Fidel Sánchez Hernández, antes Rivera. Y ahora nos quedaba la magnífica. Rivera. Y creo que creo que hubo antes, porque de ahí han habido directorios civiles, militares y todo, pero el PCN, entonces era el Partido de Conciliación Nacional. Entonces la gente decía en el Vox Populi, ay hombre, porque al final esos fueron tiempos de mucho progreso, a pesar de, no sé si era una dictadura militar o eran regímenes militares. ¿Cómo lo calificás, Carlos, ese periodo? Eran parte de una misma estructura de gobierno, ¿verdad? Era dictatorial porque se escogían unos a otros, ¿verdad? Era bastante consabido el hecho de que el presidente de la República era uno, tenía un vicepresidente, pero el ministro del Interior era el siguiente que iba a ocupar el cargo de presidente de la República, porque era el que iba a ser electo, ¿verdad?, para ese cargo. ¿Cómo le era designado? Bueno, ya era dedo. Eran regímenes militares, pero básicamente era una misma estructura, ¿verdad? Entre 1962
y 1979 es el PCN el que gobierna. Por eso, no, desde el 62, de Rivera, pero se puede, hay gente que lo califica como la dictadura militar. Dictadura quizás la de Hernández, Martín, ¿o no? Era dictadura de partido, más bien, ¿verdad? Era una dictadura de partido, más que una dictadura, era una dictadura de partido donde los militares eran quienes gobernaban, ¿verdad? O sea, y lo que hacían era rodearse de muchos civiles con altas capacidades, ¿verdad? Para que fueran los ministros o que fueran los que ocuparan los cargos en la Corte Suprema de Justicia y en un montón de lugares. Sí. Tuvieron a muchísimos intelectuales a su servicio, tuvieron a muchísimas personas de gran renombre a su servicio, ¿verdad? Y tenían una capacidad diplomática muy importante, ¿verdad? O sea, los gobiernos de esa época tenían presencia en la ONU, en la OEA, sí, en la Organización de Estados Centroamericanos, ¿verdad? O sea, tenían mucha presencia regional, pero también en otros ámbitos multilaterales. Sí, ellos fueron beneficiados, esos gobiernos, entiendo, por la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos, pues, y fue la época, exactamente, fue la época, digamos, de bonanza industrial. Ahí surge en los años 60, en esos periodos de conciliación, surgen la industria, o sea, resurge, o más bien se construye el motor de la economía a través de la industria. Ahí nacen... Es un poquito... Eso quizás lo dejaremos para el siguiente programa, pero es un poquito antes cuando empieza todo ese esfuerzo de industrializar que lo permite la Constitución de 1950. Ajá. Pero es interesante ver cómo de la mano de un esfuerzo como el de los gobiernos del Partido Revolucionario de Unificación Democrática, empieza ese avance económico que también, no hay que perderlo de vista, está vinculado con la expulsión de opositores políticos, el encarcelamiento de opositores políticos, la violación de una serie de derechos humanos, una serie de cosas. O sea, por un lado tenemos bonanza económica y desarrollo en cuanto a ciudades y a la construcción de carreteras y de la estación terrena, el aeropuerto de internacional, etcétera, etcétera, pero por otro lado también tenemos una fuerte represión bajo la bandera del anticomunismo internacional, ¿verdad? O sea, el país avanzaba de esa forma, pues. Bueno, mira, híjole, mano. Aquí estoy viendo, la gente ya está poniendo. ¿Quién es? Carlitos. No, pero, híjole, gracias. Todos los viernes que llega el programa dice, bueno. Sección de historia. Sección de historia. Chino consigue un patrocinador para la sección todos los viernes. Bueno, tampoco grande. La otra, ¿qué dice aquí Juan? Déjame ver qué dice Juan aquí. Chino, un viernes sí, un viernes no. Una clase de esa. Mira, Chino, no, tampoco. Una clase de esas de Carlos Cañas debe de ameritar la otra semana mínimo. Sí, segunda parte. Dejen de estar con cosas. Hey, por cierto, saludos a Carlitos. Siempre lo sigo en Twitter y bueno, lástima que no se siguió el proyecto de la página de historia y todo lo que tenía, ¿verdad? Pero saludos hasta España, Barcelona. Bueno, era Juan Vázquez, el oyente que dice, bueno, que Chino, que dejes de andar con cosas, Chino, vos. Hay que apegarse a la ley. ¿Ah? Hay que apegarse a la ley. Mira, esta se repite mucho. Aquí estaba leyendo un comentario de Maximiliano Hernández, y como adelanto a otra charla que podemos tener con Carlos, del general Maximiliano Hernández Martínez y su simpatía por Mussolini, Hitler, incluso los nexos. ¿Eso es mito, es realidad? Así como un avance de lo que se dice de Maximiliano. No, esa parte, la parte de su filiación, de hecho, Hernández Martínez va a esperar hasta prácticamente cuando Japón ataca Pearl Harbor para decidirse a favor de los aliados, ¿verdad? Y no declarar la guerra ni a Alemania, ni a Japón, ni a Italia. Entonces, sus amistades y muchas de sus relaciones a nivel diplomático y todo estaban concentradas en las potencias vinculadas con el eje, ¿verdad? Con el eje Roma-Berlín-Tokio, ¿verdad? Entonces, el país tenía muchas relaciones en esa época con Alemania y con Italia, ¿verdad? Incluso él se permitió muchas situaciones alrededor de eso, ¿verdad? Alrededor de esos vínculos, y bueno, eso sería motivo de otra charla, ¿verdad? Pero
Hernández Martínez lo que pasa es que tiene otros mitos, ¿verdad? Eso de que no había ladrones en su periodo es mitazo, ¿verdad? Eso de que no había robos y todo el eso, especial. Mito, Otro mito. Mandó a fusilar a su hijo, No. No le importó que fuera traidor. Otra película para Netflix. Sí. Pero sí, más mito que billete de $3. Era mentira. Entonces, era mentira, exacto, chino. o sea, No importa. Hernández Martínez se construyó un aparato de comunicaciones tan bestial y tan grande que todavía la gente hoy sigue repitiendo una serie de cosas. Ahí lo veo a cada rato en Twitter. En que el andan colegio ahí te dicen ¿En el eso. colegio? A mí me lo dijeron en el Exactamente, colegio. o sea, sí. o sea, una serie Sí. de leyendas que la gente las repite y las repite, pero prácticamente todas son mentiras. Entonces vamos a hacer dos especiales. Uno Sí, ya tenemos fecha. 21 de octubre, si les parece bien, porque justo es el año, la fecha de cumpleaños de Maximiliano, cumpliría 140 años. O sea que hacemos el especial de Maximiliano. El especial de Maximiliano, espero que no caiga sábado. Y el de los Muy tiempos. bien, Chino, muy bien. Y el otro programa sería Tiempos de Conciliación y los mismos de siempre. No, mentira. No, podría ser. Ya vas. Mira, de verdad, muchas Viernes gracias. 21 de octubre, está. 140 años del nacimiento de Maximiliano. Ajá. Y Vaya, le dedicamos el programa. mira, Carlos, gracias por el tiempo. Siempre, de verdad, yo te agradezco porque le gusta compartir la historia. O sea, es que, imagínate, obviamente Carlos está en foros también, participa en foros formales sobre historia, sobre varios temas. Es miembro de varias academias. Como decía, pues si leemos el currículum vamos a tardarnos un montón, pero por eso apreciamos el compartir el conocimiento y siempre estás ávido y dispuesto. Muchas gracias, Carlos, por eso, por ese tiempo y por compartir. Encantado cuando se puede y bueno, sigo con actividades, ¿verdad? Acabo de tener una exposición de 500 años de mapas antiguos de El Salvador ahí en Galerías Escalón. Ya la quitamos porque solo estaba por las fechas de la independencia. Y bueno, está por salir el que debió haber sido el primer libro de Salarrué. Se debió haber publicado en 1922 y bueno, hice una pequeña investigación, he logrado reconstruir el libro y Editorial La Chifurnia lo va a publicar y lo vamos a estar distribuyendo en los primeros días de octubre ahí en San Salvador. Qué buen nombre, Fábulas. Mira de quién es ese editorial, qué buen nombre para una editorial. De Otoniel Guevara. La Chifurnia, es el director de La Chifurnia, sí, entonces con él vamos a estar trabajando esta distribución del que debió haber sido el primer libro de Salarrué, pero que lastimosamente él nunca lo pudo publicar, ¿verdad? Y pues es un libro pequeño realmente, pero muy significativo porque de ese libro luego él va a tomar material para crear Cuentos de Barro, Trasmayo, La Espada y otras narraciones y una serie de publicaciones de cuentos, pero lo que él debió haber publicado primero eran fábulas. Ese era su primer libro, Fábulas, las fábulas de Salarrué. Mira, solo yo no quiero dejar todos estos mensajes. Voy a leer algunos y los que pueda poner, dice, qué buen programa, dice aquí Danilo. No me espero el momento para contarle a mi novia todos los datos interesantes que he aprendido en la plática de hoy. Wow. Vaya, pues sí, tema de conversación, está bueno. Para entuturotar a la novia le Sí, dice Maritza, estos son como los comentarios de la gente. Maritza, saludos y mi respeto a su invitado. Es una enciclopedia viviente. Sí, qué bárbaro, totalmente. qué bárbaro. Muchas felicidades. Dice José Vidal, definitivamente, como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias a Carlos por brindar grandes luces, dice José aquí en el WhatsApp. Los viernes, que quede los viernes de historia. El pueblo, mira lo que dice Claudia. El pueblo lo demanda. No, pero aquí dice, el pueblo pide a Carlos Cañas Dinarte. El pueblo lo pide, si el pueblo lo pide. La gente cómo se El aprovecha. padre Chopin dijo que lo de Barrabás. Falta que me dé su bendición el arzobispo, pero bueno, en fin. Mira, dice Hernán Cortés, que tiene nombre de conquistador. Sí. Hernán dice, un programa del Atlético Marte y los gobiernos militares, dice. Otro programa. Otro. Sí. El Atlético Marte. Bombardero. ¿Sabes qué? ¿Sabes, Diana? Vos que sos experta en tema. El Marte era el equipo de los militares. Tenían su equipo de fútbol. Sí, el presidente fue el Chato Vargas en algún momento. El Chato Vargas era el Sí, presidente. fue en algún momento.
Pero antes ya habían tenido al Escorpiones. Había el de la Policía Nacional, era el de los Escorpiones. Ah, y desapareció ese equipo. Mira, dice claro, la historia del fútbol es un poco volátil, Chino. Así, nuestra historia del fútbol ha sido hoy apareces, mañana desapareces. Mira, este mensaje dice, mira, buenísimo. El programa dice, hasta yo le he hablado a mis hijos sobre que el presidente mandó a matar a su hijo y hemos sido engañados, dice aquí la historia. Bueno, gracias. Dice con la pinta en el muro. Hemos sido engañados. Guillermo, excelente entrevista. Bueno, mira, y aquí, para cerrar, las voces de la tribu, algunas voces, las que logren salir, no sé qué dice, pero aquí está alguna. Es que el pueblo está ávido de historia. Si nosotros como pueblo desconocemos toda la historia de nuestro país, si siempre se nos ha querido mantener oculta. Y hoy que escuchamos este tipo de programas, nos sorprendemos porque no sabíamos nada, pues. Entonces, sería bueno y ustedes tendrían más rating que el que tienen ahora. Sería increíble lo que ustedes ganarían. Bueno, gracias. Buen día, tribu, buen día. Hey, qué placer escuchar a Carlitos, hombre. Yo pensé que iban a tocar el tema de los hallazgos de aquí del río de aquí del lugar este. Aquí lo tenemos en la guía. Pero el tema ha estado interesantísimo también. Siempre es buenísimo saber la historia, porque cuando uno conoce el pasado, se evita de cometer los mismos errores. Ahí está. ¿Qué tal, Pencho? Saludos, tribu. Una propuesta, que Chino Datos sea el patrocinador de la sección de Carlos Cañas. Saludos. Mira, vaya, Chino Datos, no? vos tenés es el despegue, pues sí, Chino Datos, de la empresa y tenés que invertir al principio, Chino, en tu emprendimiento. Hola, buenos días. Buenos días, saludos a todos y muchas gracias al gran historiador por estarnos instruyendo sobre nuestra historia pasada, porque es muy interesante. Bueno, era Carlos, aquí hay otro, vamos a ver. Buenos días, tribu. Aquí muy contento escuchando la entrevista al señor Carlos Dinarte. Qué bueno que sea la primera parte. Esperamos con gusto la segunda y la tercera parte a continuación de estos temas y otros muy importantes. ¿Cuántas partes quieren? ¿Aquí es esto? Hola, tribu, buenos días. ¿Por qué no invitan a Carlos Cañas Dinarte una vez por semana, tan siquiera para que haga una cápsula cultural? Sería súper bueno para todos nosotros. Sí, pero es que no. No se puede, eso no se puede. ¿Quién fue ese? ¿Dagoberto? Don Dago salió ahí. Televisión, Dago. Buenos días, Pencho y la tribu. Gracias, Carlos, por toda tu intervención de historia del país, pero es cierto de que necesitamos saber la historia. Pero un detalle, Pencho y Chino. Tené cuidado, Alex, Pineda y Bundio te roben el programa. Con Carlos, saludos. Van a salir ya. Hay que apurarse. Roberto Bundio. Hagámoslo la semana que viene ya. La historia del fútbol, de coordinarte. La historia del Salvador. Yo no voy con resentimientos internos, con usted. Hombre, con esta clase de personajes, hasta ganas de regresar a la escuela dan. Maravilloso, felicidades. Don Jesús, mira, don Jesús. Hola, buenos días. Aquí. Vaya, Chino, en lugar de estar poniendo canciones de Senegal, vaya, cápsula de historia. La historia. ¿Vieron? El Chino poniendo canciones de los países, ¿no? Escuchen la historia y es bueno que se den cuenta de lo que son las tiranías y cómo los gobiernos se pueden reelegir dándonos mentiras. Hola, tribu, buenos días. Wow, no, hombre, palabras sobran para decir gracias al invitado, y son de este tipo de charlas y de entrevistas que uno quisiera que incluyera desayuno y almuerzo. De verdad, qué poco es el tiempo para aprender tanto. Un fuerte abrazo, gracias, de verdad, felicidades por el invitado. No se puede, eso no se puede. Le llamaban la Tandona porque era una generación de egresados de la escuela militar de un solo año. Entonces ellos habían quedado de que primero uno, después el otro, y así iban a ser
a pasar a ser presidente de la República de El Salvador. Bueno, miren, ya no podemos seguir más, pero Jorge Centeno paga suscripción. Jorge Centeno paga suscripción. Jorge. Saludos al señor Carlos Cañas Dinarte. Sí. Siempre un placer, señor Cañas Dinarte, aprender de historia de El Salvador con usted. Es un regocijo para el alma, para el espíritu, para el intelecto, para la mente, para todo. Aprender más cada vez. Ahora, me tenía algo chiviado de que estaba hablando del capitán general Gerardo Barrios. Mi tata, mi padre y yo, pues somos fanáticos del capitán general, por migueleño y por todo lo que hizo en El Salvador. Herido. Y ya me tenía algo así chiviado, como le digo, porque decía de que no era, que decían de lo del café, que eso es mentira. Lo bajó el pestaño. Ya sentía yo que decía que era catracho también el capitán general. Y eso sí me hubiera dolido en el alma. Pero no, ya por lo demás, gracias por todo lo que se aprende con usted, señor Carlos Cañas Dinarte. Y bendiciones hasta Barcelona. Un gran abrazo. Salud. Saludos. Saludos. Y también que lo estaba bajando. Ese tema del capitán general lo trataremos después en la siguiente etapa, ¿verdad? Pero ahí lo dejamos anotado. Lo de Honduras, no voy a decir lo de Honduras, dejarlo en suspenso porque sí, ahí sí se le cae todo la admiración. Los hondureños son otros. Hemos tenido varios gobernantes Francisco Morazán. Morazán, ¿verdad? Bueno, Morazán es el más, digamos, el más conocido, ¿no? Bueno. Pero hemos tenido otros gobernantes nacidos en Honduras también. Sí, bueno, y solo Carms. Sí, le quería mandar un saludo a todas las personas que han estado súper activas en el Facebook Live esta mañana. Excelentes comentarios para la charla de hoy, desde Edgar, a Carlos, a Daniel, a Norma Beltrán, a Daniel Reyes también, a Ramón, a Fidel. A todos, de verdad, muchísimas gracias. Han estado súper pendientes. Excelentísimo programa, dice Alfredo Gacela, y su invitado que nos permita conocer sobre nuestra historia de El Salvador. Bueno, Guillermo, que nos oye en Miami, dice, ya no dijo todos los apodos de los presidentes. Vamos a empezar desde ahorita para atrás. No, mentira. Tenemos que terminar ya el programa. Gracias, Carlos, por el tiempo que nos has dado hoy. Gracias. Encantado. Saludos a ustedes ahí. Feliz día para toda la audiencia. Y bueno, en la medida de lo posible, ya saben dónde encontrarme en redes sociales, también mis publicaciones quincenales en el Diario de Hoy y en Diario El Mundo, y también tengo una cápsula, pero en otra radio. No importa, pero decilo para que la gente te oiga. En Radio Restauración tengo una cápsula de 3 minutos diaria, ¿verdad? Desde hace casi 2 años, sale todo el tiempo, estamos renovando los contenidos, ¿verdad? Y a partir de este 3 de octubre, pues va la segunda etapa, ¿verdad? De una historia que es muy curiosa porque tiene que ver con El Salvador de la actualidad, pero en los orígenes de la iglesia evangélica en El Salvador, ¿verdad? Entonces, mucha de nuestra población tiene que ver con fees protestantes, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde vienen esos grupos? Cuándo se originan, ¿verdad? En el siglo XIX, cómo llegan a nuestro territorio, etcétera, etcétera. Esas serán las cápsulas dedicadas al mes de octubre. Perfecto. Bueno, gracias. Carlos Cañas Dinarte, más de 1 hora aquí, casi toda la mañana hablando. Y se sintió. Gracias, Carlos. El podcast, al mediodía va a estar disponible el podcast si quieren oírlo. Y Radio Restauración, pueden oír las cápsulas también de Carlos Cañas Dinarte. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo, Chino. Tenemos que hablar con Carlos para ver lo de la segunda parte. Sí, gracias. Feliz tarde. Gracias, adiós. mucho gusto. Chao, Carlos. Fuerte abrazo. Adiós. Gracias. Señores, hasta aquí la plática. Tan apasionante la plática de hoy que hasta que los deportes